Proseguimos en el programa del día de la fecha y estamos en comunicación con el doctor Nazareno Etchepare, abogado, columnista de opinión, consultor político y también escritor. Doctor Etchepare, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, un gusto, un placer tenerlo al aire con nosotros. Doc, cuando asumió Javier Milei nos preguntábamos cómo iba a poder gobernar sin el respaldo en el Congreso. Después, que no una cuestión, podía tener de antemano fecha de vencimiento si transitaba por el camino de los DNU. Eso pasó, y ahora me pregunto, que con un plan sin sustento en lo educativo, en lo social, en lo laboral, en la salud, donde ataca a todos, a la clase media, a los más vulnerables, a los jubilados. Y la pregunta del millón, ¿cómo dejamos al país en manos de dos delirantes con alguien que maneja las conferencias de su hermano, que dice hablar con los animales, que tiene siempre la última palabra, y con un presidente que compara a su hermana con Moisés? Yo creo que después de esto cerramos el boliche y ponemos una veterinaria, pues animales sobran, ¿no? Creo que tu descripción ha sido tan gráfica que te diría, bueno, creo que lo has dicho todo, pero vamos a tratar de ser un poco más ilustrativos para la gente, que en este momento lo que deben sobrar son preocupaciones. Sí. Muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento, lo habíamos comentado, era previsible, sabemos, así como vos decías, en el aspecto institucional, porque creo que acá tenemos que distinguir el político, el institucional y el económico. Sí, no hay nada peor que, a ver, si hay algo peor que un gobierno sin un plan económico, es uno sin gestión, y que es lo que estamos sufriendo hoy, porque la economía, a ver, no es la primera vez que el país económicamente está mal, pero en las otras gestiones algo de gestión tenían, esta no tiene nada. Entonces ahí es donde nos encontramos con un agravante, que es, ¿quién me resuelve los problemas? Ahora bien, volviendo al inicio de tu introducción, vos te encontraste en lo institucional un presidente que no dialogó jamás con el Congreso, es más, el mismo día que asumió le dio la espalda y decía, yo hablo directamente con el pueblo. Pero no hay nada más populista o dictatorial que eso, porque en la República Argentina, la que nos debe regir nuestras vidas, porque así lo hemos decidido por generaciones, es la Constitución Nacional. Y el poder viene del pueblo, pero para ser ejercido a través de sus representantes legítimamente elegidos. Y acá nos encontramos con una persona que dice, no, a mí el poder me llega al pueblo y lo ejerzo directamente. Entonces ahí es donde encontramos un grave problema, porque la institucionalidad se empieza a resquebrajar, pero la Constitución sigue vigente y quienes les dimos el poder, que es el Congreso y nuestros representantes legítimos, lo están ejerciendo, porque los sopapos que está recibiendo en el Congreso, que voy a ser claro, ya no estamos hablando de 2/3 en los rechazos de los vetos, estamos hablando de 3/4, son mayorías más que agravadas, que si hoy estuviéramos en una situación de juicio político, Milei salía eyectado como un proyectil. Entonces, si veamos de nuevo que en la cuestión de discapacidad, el Senado directamente votó 63-7, que en el caso de los ATN ganaron también la oposición 59-9, en el caso de la Cámara de Diputados, en lo que respecta al veto al financiamiento universitario, fue 174-67, y que en el caso de la emergencia pediátrica fue de 181-60, está hablando que todo el arco político, no solamente la oposición, están diciendo al presidente, frene un minuto, porque no solamente tiene un plan económico que no se sostiene, está arrasando con los más débiles. Y esto ya es una cuestión de sentido común. Si a eso le sumamos que en el aspecto también vinculado a lo institucional estamos frente a graves casos de corrupción, en los cuales el gobierno, lejos de desmentir, está utilizando técnicas que son irrisorias, como decir, bueno, en el caso de los audios estamos frente a inteligencia artificial y son charlas de peluquería,
cuando tenemos funcionarios que están ya directamente declarando como testigos, que se ha detectado que el exdirector del ANDIS borró su celular exprofeso, pero que se habla de una copia de resguardo para poder utilizarla como imputado, como arrepentido, como imputado colaborador, nos está diciendo que toda esa legitimidad que tenía Javier Milei al inicio, diciendo que era algo diferente, que era anticasta y demás, nos muestra que no solamente es más de lo mismo, sino que repite los mismos vicios que todos sus antecesores, con un gobierno que hoy ya no tiene poder, porque hoy Javier Milei gobierna con autoridad propia de ser electo por el pueblo en elecciones democráticas, pero esa legitimidad de ejercicio se está perdiendo y le está dando herramientas al Congreso inclusive para llevarlo a un juicio político. Y de ahí esta reacción. Imagínense, hagamos un poco de memoria, cuando desde la oposición le decían, bueno, esto dura hasta marzo, y ahora, volviendo en aquella época, les decían, no, bueno, miren, jaja, esto no va a pasar porque estamos fuertes. Hoy ese panorama cambió, y hablar de una sucesión presidencial, y más estando en los 2 primeros años de mandato, en los cuales el vicepresidente debiera llamar a elecciones en caso de renuncia, nos habla de un grado de gravedad institucional que debiéramos reflexionar todos, porque, a ver, en la charla política del día a día, no es descabellado que se mencionen nombres como el de Victoria Villarroel, el senador Mayans o mismo de Schiaretti. Y cuando esto está pasando, es porque realmente se están dando mensajes desde el gobierno que no tiene la capacidad de continuar con lo que queda de mandato. Si no, no estaríamos ni discutiendo. Hablaríamos de resultados de elecciones de octubre, con un gobierno triunfador, pero lejos de eso, después de la paliza del 7 de septiembre, no fue el piso eso, sino que estamos ya las consultoras están hablando de una derrota igual o superior en octubre, lo cual dejaría mucho más débil al gobierno de cara a lo que queda de gestión. Además, el hecho de repetir que si no lo dejan gobernar va a renunciar, eso me sabe a un estado ya de impotencia total, ¿no? Sí, la extorsión frente a una situación que se le ha vuelto inmanejable. Seguramente. Y esto es así, el gobierno no tiene condiciones de seguir de forma normal. Tampoco podemos acudir a los manotazos de ahogado, a que le ensamblen un gobierno, porque era la obligación de él tener una buena conformación de su gabinete, pero ha demostrado que en todo este tiempo, ya cercano a los 2 años de mandato, no ha logrado reunir ni siquiera el 15% de los funcionarios necesarios para poder gestionar el Estado Nacional. Entonces eso nos muestra a las claras de que ha sido todo improvisación. Además el hecho de no contar con todos los ministerios, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. No logró conformar un equipo de gente con la aptitud necesaria para desarrollar las tareas que la República Argentina necesita. Por el contrario, el hecho de que recién ahora estén designando un ministro del Interior, cargo que estuvo en manos de Guillermo Franco junto con la jefatura de gabinete, era porque no tenían personas con idoneidad para el desempeño de esa tarea. Que la Secretaría General de la Presidencia esté en manos de una persona iletrada, y le digo iletrada porque hemos realmente escuchado los discursos de Karina Milei y no tiene una formación básica para una tarea tan compleja. Entonces, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué podemos esperar el resto de los argentinos con personas que no tienen formación, que ante la menor crítica son reactivos, que el panorama económico repetido de la tarea de Luis Toto Caputo del 2018 no solamente hizo una devaluación criminal, apostó a un blanqueo que no funcionó, solamente para chuparle los dólares a las pymes y a la clase media. Y finalmente, cuando el helicóptero estaba tomando vuelo, lo salvó el Fondo Monetario. Ahora insisten y tratan de lograr un préstamo
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, algo que probablemente no ocurra, porque en este caso si nos prestaran ese dinero para sostener el tipo de cambio, lo que generaría es un daño grave y a largo plazo en la relación con los Estados Unidos, porque no nos olvidemos que ya la población tomó conciencia de que no hay que seguir pidiendo plata para sostener cosas inviables. Y no podemos permitirnos que la relación con los Estados Unidos se dañe por un gobierno con falta de plan económico. Fíjense usted que cuando hablamos de la situación real de la economía, no hemos superado el 60% de la capacidad industrial instalada. Solamente en el área de petrolera hemos alcanzado un nivel del 80%, que todos esos ingresos se están yendo en vacaciones. Pero cuando reparamos en el resto de la industria, metalmecánica está por debajo del 50%, textil por debajo del 50%, automotriz el mismo caso, el caucho y el plástico idem, estamos hablando de porcentajes del 44, 43%, es algo desastroso para nuestra economía. Y si a eso le sumamos que seguimos con una caída sostenida del consumo de alimentos, sea en grandes cadenas o en mayoristas, que en torno a un porcentaje del 7 o casi 8%, nos está hablando decir que la gente no come es una afirmación acertada, porque evidentemente los datos nos están diciendo que el consumo de alimentos se está cayendo, que no estamos produciendo, que seguimos jugando con la cuestión de la deuda y sosteniendo un tipo de cambio que no tiene nada que ver con la realidad, y que finalmente acudimos a pedir dinero para sostener esta situación que ya la vivimos en 2018 y sabemos cómo terminó. Seguramente. Además, yo creo, estamos emparchando o están emparchando con la emisión de deuda, y además con esa osadía de hablar de un plan colchón cuando querían seducir a la sociedad para que invirtiera en el país, y precisamente quien pregonaba esa tiene sus millones en el exterior. Por supuesto, porque se repite esta historia de utilizar al país como una especie de kiosco para hacer negocios personales y después dejar el tendal de destrucción. El propio ex viceministro de Economía, Joaquín Cotani, contó hace muy pocas horas cómo convenció Luis Caputo a Javier Milei para hacerse del cargo, diciéndole que para dolarizar no necesitaba reservas, que solamente se congelaba la oferta monetaria. Y esto nos habla, primero, que si es real, de Caputo como un verdadero estafador, y de Milei como un ignorante supino. Y lo está diciendo el ex viceministro de Economía. Entonces, verdaderamente estamos en manos de nadie. Fíjese usted, el riesgo país. Ahora, el objetivo del gobierno fue, durante lo que vamos de mandato, de tratar de llevarlo al mínimo posible para poder acceder al mercado privado de crédito. Sin embargo, hace 15 días estábamos en 800 puntos, ya estamos en 1500. El dólar oficial, que ahora está en $1.500, estaba hace 2 semanas en 1.400, 1.300 y algo. El dólar blue, que también estaba en 1.370, ya lo tenemos en 1.520. El turista, que ya lo tenemos en 1.900. Y piense usted que el 2 de julio fue el propio ministro que dijo, comprá, no te la pierdas, campeón, y lo tenía en $1.200. Evidentemente, ya este desmanejo que hay de la economía nos habla de un verdadero negocio para quienes nos están gestionando, y que, bueno, vamos a terminar repitiendo la historia con Caputo en la playa, con el país incendiado y con un Javier Milei que no va a saber para dónde disparar. Esto realmente es gravísimo, y mucho más cuando nos dicen en el momento de presentar el presupuesto nacional que lo peor ya pasó, parafraseando a Macri, a De la Rúa y a Videla. No nos pueden decir que el dólar va a estar en 2028 al mismo precio que estaba ni siquiera ayer, antes de ayer. Exactamente. Habla de una desprolijidad en la gestión que verdaderamente asusta y nos tiene que llamar a la reflexión que no podemos
tener como sociedad este tipo de reacción alocada que frente a una situación de inestabilidad política, y a ver, se entiende que como sociedad querramos reemplazar a toda una camada de políticos que no quieren largar la teta del Estado. Pero tampoco podemos actuar de manera tan desprolija. Vamos a tener en poco tiempo más que ponernos los pantalones largos y exigirle a la clase política que se renueve, que ya no pueden ser los mismos de antes, que necesitamos una nueva Cámara, pero con propuestas, que tenemos que hablar de los temas que hay que hablar, como una verdadera reforma laboral, una baja sustancial de impuestos, pero sustancial estoy hablando prácticamente de la mitad de la carga impositiva para ser tanto o más competitivos que el Brasil, y obviamente una reforma jubilatoria, porque el mundo ha cambiado y Argentina tiene que cambiar con el mundo. Pero si no asumimos ese compromiso como sociedad, estamos destinados a repetir una y otra vez los fracasos que hemos vivido. Exactamente, además ya todos se dan cuenta, menos el presidente y su séquito, que tienen un plan económico que no le funciona. Es como echar nafta a un gasolero. Yo creo que no hay capacidad de gestión, y cuando no hay capacidad de gestión, por ende, no hay plan. Y volvemos a lo mejor a lo que muchos no querían, que son los gobiernos populistas. Tuvimos populismo de izquierda, ahora tenemos un populismo de derecha, pero populismo al fin, ¿no? Claro, este sigue siendo otro tipo de populismo, con un poco más de música, despeinado y ya no le diría pretendiendo ser como un león, porque se parece más al personaje Alf de la TV. Pero realmente esta situación es preocupante porque no podemos permitir que sea el propio ministro de Economía que asegura que va a rifar todos los dólares que tenemos en las reservas para sostenerlo en el techo de la banda. Porque esa frase, cuando la escuchó la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, probablemente haya escupido el café. Claro. Porque realmente es una tomada de pelo. Pero evidentemente Javier Milei no entiende, no sabe, porque si no, no avalaría este tipo de cosas, porque evidentemente yo me juego a que si se hace una investigación seria, probablemente estemos frente a uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, si tiramos de la piedra de lo que está haciendo el ministro Caputo, y obviamente que no puede el presidente hacerse el desentendido con lo que está pasando con el caso Andy, Fentanilo y otros más que tiene dando vuelta, porque si la justicia empieza a pisar el acelerador, probablemente terminemos con decisiones muy parecidas en lo técnico, como las que le cupieron a Cristina Kirchner en la decisión sobre las causas donde fue condenada 2 veces. Seguro. ¿Cree, doctor, que se puede dar de seguir en esta coyuntura una agitación política callejera? ¿Estaremos cerca o muy lejos del 2001? Es difícil saberlo porque los ciclos históricos no se repiten de la misma manera. Seguramente, sí. Es más, si estamos cerca a algo parecido, obviamente que el Congreso de la Nación, sabiendo que tiene mucho más que las mayorías agravadas, va a tener que reaccionar para evitar ese tipo de situaciones. Acá no nos podemos permitir ni violencia, ni muertos, ni nada por el estilo, mucho menos saqueos, frente a algo que ya sabemos cuáles son los resultados y el daño que nos genera por décadas, porque evidentemente no nos hemos recuperado, más de 20 años después no nos hemos recuperado del 2001, entonces no podríamos permitirnos vivir una experiencia semejante. Frente a eso el Congreso tendría que reaccionar y ordenar las instituciones, si se hace falta, bueno, llevar adelante un proceso de juicio político, porque razones sobran. Seguramente. Doctor, desde ya valoro su tiempo en atendernos. Le propongo que en un próximo programa hablemos de su libro 8N, Yo Estuve, donde la revolución de las redes sociales venció
obviamente al populismo, ¿no? No lo leí todavía, así que ya lo tengo en mi poder, lo voy a leer en el curso de esta semana y después me va a dar mucho placer que podamos debatirlo, ¿no? Excelente. Bueno, les agradezco mucho por el llamado y obviamente estamos para seguir charlando. Doctor, que tenga una excelente semana y en cualquier momento nos ponemos al tanto. Gracias. Hasta pronto. Ha pasado por los micrófonos de CNN Rosario el doctor Nazareno Echepare.